Hola, ¿qué tal están? El platonismo cristiano de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona nació en el año 354 en Tagaste y murió en el año 430. Vivió en lo que hoy sería Argelia y entonces era la África romana. Era hijo de padre pagano y madre cristiana y vive desde su infancia el enfrentamiento entre las dos culturas, la cultura pagana y la cultura latina o romana. Tuvo la juventud propia de un joven romano, despreocupada e inconsciente, y fue la lectura de Cicerón lo que le inclinó a la búsqueda de la sabiduría, en definitiva a la filosofía. Todavía siendo muy joven se hizo seguidor del maniqueísmo y durante unos años ejerció como profesor de retórica en Cartago y en Roma. Durante su viaje a Italia abandonó prácticamente el maniqueísmo. En esta época pasó por una etapa de duda y se adhirió al escepticismo. En cuanto al maniqueísmo, pues decir que es una secta religiosa fundada por el persa Mani, que se difundió a partir del siglo III por todo el imperio. Su doctrina dualista defendía la existencia de dos principios, el principio del bien y del mal, que estaban en lucha constante. Esta lucha se da también en el ser humano. En consecuencia, negaba la responsabilidad humana por los males cometidos, al considerar que no son producto de la libre voluntad de cada individuo, sino del dominio del mal sobre una parte del alma del sujeto. En relación con Agustín de Hipona, está claro que la lectura de Plotino le descubrió el concepto de realidad inmaterial y una explicación del mal más convincente que la del maniqueísmo. En ese sentido, la filosofía neoplatónica le permitió una interpretación racional del cristianismo, y su crisis espiritual se resolvió al convencerse de la verdad de esta religión. Se convirtió al cristianismo en el año 387 y a partir de entonces aceptará de la filosofía griega y latina, de la filosofía clásica, únicamente aquellas ideas en las que encuentra afinidad con la fe cristiana. Podemos decir que una vez convertido al cristianismo, dedicará toda su energía a combatir a los enemigos de la fe, o lo que es lo mismo, a las herejías de su tiempo, una época en la que todavía no hay acuerdo sobre los principios de la fe cristiana, y desarrolló una extensa obra escrita. Volverá a su ciudad natal y acabará siendo nombrado obispo de Hipona. Podemos decir también que el tratado, la obra de Agustín, que es inseparable de su biografía, los tratados son inseparables de su biografía, podríamos decir más exactamente. Y también es evidente que la reflexión autobiográfica unifica toda su filosofía, que es en definitiva la historia de su propia conversión al cristianismo, como muestran sus confesiones del año 400, la obra en la que reconstruye su evolución vital, intelectual y moral. Está claro que otra de las obras fundamentales de su trayectoria como filósofo, como teólogo y como escritor es el Tratado sobre la Trinidad, que lo escribió entre el año 410 y el 416. En Hipona también escribirá La ciudad de Dios, que lo escribió desde el año 413 al 426, precisamente para defender al cristianismo de la acusación de ser el causante de la decadencia de Roma. Agustín tardaría años en completar los 22 tratados de que consta, o capítulos de que consta esta obra, o libros, que vienen a ser como capítulos, y viene a ser pues un testimonio del final del mundo antiguo. Muere en el año 430 de muerte natural, mientras los vándalos asediaban su ciudad, dejando una obra ingente, entre la que hay que contar las cartas y los sermones, por su interés filosófico, además de biográfico, que escribió a lo largo de su vida y especialmente de su actividad como obispo. Los bárbaros invadieron el Imperio Romano de forma violenta en el siglo V, y la toma de Roma en el año 476 supuso el fin del Imperio Romano de Occidente y se considera la fecha de inicio de la Edad Media. Se puede decir que la obra de Agustín de Hipona se sitúa a caballo entre dos épocas. Con ella culmina la primera etapa de la filosofía cristiana y se abre paso un largo periodo en el que la filosofía será ancila teología, es decir, sierva de la teología, entregada incondicionalmente a demostrar las verdades de la fe cristiana. Al asociar filosofía y cristianismo, San Agustín sienta las bases de lo que va a ser la filosofía medieval. En relación, por ejemplo, con otros aspectos como son los de razón y fe, pues San Agustín podemos decir que aspiraba a alcanzar la verdad y la felicidad, y para él ambas se encuentran en Cristo.
La fe tiene que comprenderse con los procedimientos de la razón. Se trata de una fe opuesta a la fe irracional defendida, por ejemplo, por Tertuliano, sin ir más allá. Por otra parte, para San Agustín, la razón es falible e insuficiente. La razón sin la fe para él está expuesta a error y por sí sola es incapaz de alcanzar la verdad. También se puede decir que el punto de partida de esta reflexión es la propia vida de San Agustín. En este sentido, hay que decir que el neoplatonismo le mostró la existencia de un Dios inmaterial, que es la causa de la existencia del ser humano, pero no le mostró el camino para llegar hasta él, a esta especie de divinidad, o hasta la divinidad, podríamos decir más exactamente. Al convertirse al cristianismo, Agustín comprendió que no hay que entender para creer, sino creer para entender. La fe es el camino. Pero eso sí, hay que remarcar que no se trata de una fe ciega, aceptable para el pueblo inculto, ya que el filósofo cristiano tiene que esforzarse por comprender las verdades de fe, y en su Contra Académicos, San Agustín afirma: deseo, son sus propias palabras, deseo aprender la verdad no solo con la fe, sino también con la inteligencia. En la filosofía cristiana, la razón interviene en dos etapas. La primera etapa sería la razón precede a la fe, al examinar aquello que es posible creer razonablemente, y en la segunda etapa la razón ha de seguir a la fe, porque afirma que la fe busca y la inteligencia halla. En este sentido, ambas por tanto se necesitan mutuamente. En relación con la teoría del conocimiento, San Agustín en su teoría del conocimiento plantea el problema de la verdad, aspecto clave en su pensamiento. Para este filósofo, la búsqueda de la verdad es necesaria, ya que el ser humano tiene una tendencia innata hacia la sabiduría, que debe intentar satisfacer. Según este argumento, la verdad nos hace sabios y en la sabiduría está la auténtica felicidad. Esta felicidad, podemos decir que auténtica, es lo que San Agustín denominó también beatitud. Por otra parte, San Agustín se plantea si es posible alcanzar un conocimiento verdadero, o si, como creían los escépticos, no es posible alcanzar la verdad. Él considera que sí se puede superar la duda escéptica, y en su refutación del escepticismo, Agustín argumenta que los propios escépticos dan por supuestas determinadas certezas. Por ejemplo, los escépticos sostienen que la verdad es inaccesible, pero reconocen que existe una verdad. Los que dudan de todo caen en una contradicción, porque el hecho de dudar ya es una verdad. Aquel que duda sabe con toda certeza que está dudando, y eso es cierto, es verdadero. San Agustín pone de manifiesto esta contradicción al polemizar con los escépticos, y así dice en La Ciudad de Dios. Agustín o escribe: y si te engañas, pues si me engaño, existo, que sería el precedente de la duda cartesiana, del cogito cartesiano, mejor dicho. El que no existe no puede engañarse, y por eso si me engaño, existo, sería el precedente del cogito ergo sum. Esta certeza de la propia existencia, en la cual no intervienen los sentidos, es un conocimiento que el alma tiene de sí misma por una experiencia interior. Por otra parte, San Agustín también se plantea si podemos saber con certeza lo que conocemos a través de los sentidos. Y él considera que sí. De hecho, él supera la duda escéptica y distingue distintos niveles de conocimiento también. Podemos decir que en cuanto a estos niveles de conocimiento existe, en primer lugar, el conocimiento sensible, que lo comparten animales y hombres. Es el conocimiento que se obtiene a partir de la información recibida por los sentidos. Esta información es inconsistente y sujeta a constantes cambios y errores. Por lo tanto, es el nivel más bajo de conocimiento. Además está el conocimiento racional, que es el propio específicamente del ser humano. Si el ser humano solo captara información sensorial, no podría aspirar a ningún conocimiento real o fiable. Sin embargo, es capaz de establecer juicios sobre las realidades concretas basándose en unos modelos inmateriales, universales y eternos, que son las ideas. Así ocurre, según Agustín, con el conocimiento matemático. Cuando definimos un objeto como circular, por ejemplo, lo hacemos con arreglo a una idea de círculo que es invariable, inmutable y eterna. Por otra parte, es evidente también para Agustín que el conocimiento racional surge cuando nuestros sentidos captan un objeto sensible y nuestra mente reconoce su forma y lo identifica con una idea. Este reconocimiento será verdadero si hay correspondencia entre el objeto concreto y la idea que se toma como modelo.
Por otra parte, para justificar las verdades inteligibles o racionales, San Agustín recurre a las ideas ejemplares o especies eternas, al modo platónico. La diferencia con respecto a Platón es que en San Agustín estas ideas necesitan de un ser que las contenga, que es Dios, del que puede decirse, por tanto, que es la verdad misma, la única realidad necesaria y eterna. En este sentido, Dios es verdadero para Agustín por sí mismo, no en relación con otra cosa, ya que no estamos ante una verdad lógica, sino ante una verdad existencial u ontológica. En relación con la contemplación de las ideas, es el nivel más elevado de conocimiento y consiste en contemplar las ideas eternas únicamente a través de la mente, sin que intervengan los sentidos. Esta contemplación conduce para Agustín a la sabiduría y solo es posible por la iluminación divina, la luz de Dios que ilumina para él el alma humana y le permite descubrir en su interior el reflejo de las ideas. En este sentido, el conocimiento requiere, para Agustín de Hipona, un repliegue en el interior de uno mismo, en la subjetividad, una búsqueda en el propio interior del alma de cada uno, donde el hombre encontrará la verdad, es decir, encontrará a Dios al encontrar la verdad. En cuanto a la influencia platónica, es evidente que en la teoría del conocimiento agustiniana abundan los elementos de inspiración platónica. Por ejemplo, la existencia de las ideas que son el fundamento del conocimiento, y es lo que permite que los enunciados sobre el mundo puedan ser considerados verdaderos o falsos. También el propio concepto del objeto del conocimiento, que debe referirse a lo que es inmutable y eterno. Y también, por supuesto, los grados de conocimiento que reproducen también el esquema platónico, de manera que conocimiento sensible, inteligible y contemplativo tienen su equivalencia en los grados del símil platónico de las ideas: opinión, matemática y dialéctica. San Agustín recurre también a la comparación platónica del bien con el sol al formular su doctrina de la iluminación, y la iluminación sustituye, en cierta forma, la idea de la reminiscencia platónica que requería que el alma existiera antes del nacimiento, lo que para el cristianismo es absolutamente inaceptable. San Agustín, por otra parte, sitúa las ideas en la mente de Dios, de forma semejante a como el neoplatonismo había situado la idea platónica en el nous, primera emanación del uno. En relación con el Dios agustiniano, o tal como él lo entiende, hay que decir que la filosofía agustiniana trata de dos aspectos: la existencia de Dios y su naturaleza divina. Podemos decir que en cuanto a la existencia de Dios, la divinidad no es para Agustín un problema, y para demostrarla presenta distintos argumentos de la existencia de Dios. Las mismas criaturas son la prueba más evidente de que Dios existe. Según su criterio, Dios se hace visible a través de sus efectos. También está la prueba del consentimiento universal. La humanidad entera coincide en considerar que hay un ser superior a todas las cosas, y ese ser superior es claramente para Agustín Dios. Además, al analizar los conceptos de conocimiento y de verdad, hemos visto que el ser humano juzga las cosas sensibles a partir de ideas que están impresas en su alma. Tales ideas existen y solo pueden provenir de un ser inmutable y eterno. Dios, como fundamento de la verdad, es pues el argumento más sólido a favor de su existencia. En relación con la naturaleza de Dios, es para San Agustín inefable, es decir, está más allá de lo que podemos comprender y expresar con palabras. Esto es lo que más tarde se denominará teología negativa. Solo podemos decir de Dios que no es, o lo que no es exactamente, para ser exactos, porque está más allá de lo que el alma humana puede comprender. Si lo comprendes, llega a decir San Agustín, no es Dios. El mundo creado. En relación con este aspecto, para Agustín, Dios crea el mundo a partir de la nada. El mundo no es eterno, como pensaban los griegos, ni se produce una emanación, como afirmaba Plotino, o surge de una emanación, el mundo. Para Agustín, el mundo ha sido creado y tiene un principio y un final. Solo Dios es eterno. Además, para él, Dios crea el mundo fuera del tiempo, porque el tiempo empieza en el momento de la creación. Este es un punto también crucial que se diferencia también de los pensadores griegos y latinos o romanos. Además, Dios crea el mundo por su libre voluntad, por amor, para hacer participar a las criaturas de su perfección. Y frente a la idea neoplatónica de la materia como origen del mal, San Agustín afirma que la materia ha sido también creada por Dios y por lo tanto no puede ser origen del mal.
Como se puede observar, también Agustín profundiza mucho en todas las cuestiones. En cuanto al hombre, para San Agustín de Hipona, el hombre es la obra maestra de la creación. Está compuesto de alma, inmortal, y cuerpo, que es mortal. En cuanto a la naturaleza del alma, para él es evidente que hay que seguir lo que dicen las exigencias de la doctrina cristiana, la tradición platónica. En ese sentido, efectivamente hay una relación del alma con el cuerpo, pero hay que primero analizar qué es la naturaleza del alma. San Agustín considera que únicamente el ser humano posee un alma racional capaz de conocer, y esto le diferencia totalmente de los animales que tienen un alma sensible, pueden sentir pero no razonar. Y el alma humana, para él, se caracteriza por varios rasgos. Está constituida a la manera platónica por una razón inferior, que únicamente puede conocer las cosas sensibles, y una razón superior, que puede llegar a contemplar las ideas o verdades eternas, la auténtica sabiduría, gracias a la iluminación divina. También el alma es inmortal en los seres humanos, y su inmortalidad se desprende del hecho de que sea capaz de aprehender o captar las verdades eternas, que son inmortales, lo que prueba que ella también lo es. También existe, para San Agustín, en el alma de los seres humanos, un deseo de una felicidad absoluta, la beatitud, que solo puede hallarse en el conocimiento de las verdades eternas. Y es otra prueba de la afinidad del alma con dichas verdades. El alma ha sido creada por Dios, según Agustín, y por tanto es temporal, ha comenzado a existir alguna vez. En consecuencia, San Agustín niega la eternidad del alma. Ante la duda de si Dios ha creado cada alma directamente y de manera individual, sería lo que denominamos creacionismo, o si el alma se transmite de padres a hijos, traducianismo, San Agustín nunca manifestó una gran convicción por ninguna de las dos teorías. En un principio se inclinó por el traducianismo, que permitía explicar la transmisión del pecado original de padres a hijos, pero al final se inclinó más bien por el creacionismo. En cuanto a la mente, a la inteligencia humana, según Agustín, posee tres facultades fundamentales: memoria, inteligencia y voluntad. Por la memoria sabemos quiénes somos, por la inteligencia conocemos y por la voluntad queremos. Dice o escribe el propio Agustín: yo soy, yo conozco, yo quiero. Soy en cuanto sé y quiero. Sé que soy y quiero. Quiero ser y saber. Vea quien pueda cómo en estas tres cosas hay una vida inseparable, una vida única, una mente única, una única esencia, y cómo la distinción es inseparable y sin embargo existe. Se puede decir que en esta imagen del alma San Agustín ve reflejada la Trinidad divina. La memoria, la identidad, equivale a Dios Padre, la inteligencia, el conocimiento, a Dios Hijo, y la voluntad, el amor, al Espíritu Santo. En cuanto a la relación entre alma y cuerpo, el alma es, como para Platón, una sustancia espiritual, para Agustín, simple e indivisible. Es el principio que da vida al cuerpo. En este sentido, para explicar las sensaciones, por ejemplo, San Agustín argumenta que cuando el cuerpo recibe un estímulo externo, el alma produce una imagen. La acción, por tanto, la realiza el alma, sin que el cuerpo le influya. Es ella la que concentra todas las funciones cognoscitivas, y es en ella donde tiene lugar la iluminación divina que hace posible la auténtica sabiduría. San Agustín, por otra parte, a diferencia de Platón, está obligado por el cristianismo a mantener con firmeza la unión de alma y cuerpo en el hombre. Ambos han sido creados por Dios y es el compuesto lo que constituye el hombre. Además, niega también la teoría platónica de que el alma ha sido colocada en el cuerpo como un castigo por las faltas cometidas. Eso supondría negar que el alma humana haya tenido una existencia anterior, como afirmaba Platón. Sin embargo, para San Agustín, el cuerpo ha llegado a ser prisión del alma a causa del pecado original, del que habrá de liberarse. En relación con el problema del mal y de la libertad, pues podemos decir que Agustín propone una ética de la felicidad, una especie de ética eudemonista, porque el fin de la conducta humana es la felicidad, la vida buena o beatitud. Esta beatitud solo puede encontrarse en Dios con ayuda de la gracia divina. La filosofía agustiniana, en consecuencia, considera al hombre como un ser mutable, cambiante, que no se basta a sí mismo y que en consecuencia tiende hacia lo que es superior a él, que es Dios. Busca la unión con un objeto inmutable, Dios, que puede hacerle feliz. Como Platón, San Agustín afirma que la voluntad impulsa al alma mediante el amor, entendido como caridad cristiana hacia Dios, pero también hacia el prójimo. No obstante, para él la voluntad es libre de inclinarse hacia el bien o hacia el mal. En relación con el origen del mal,
no está en la materia para él, que ha sido creada por Dios y por tanto es buena. ¿En qué consiste entonces el mal para Agustín de Hipona? Pues toma de Platón, o mejor de Plotino más bien, el concepto de mal como privación. El mal es ausencia de un bien. Puesto que es privación, no tiene sentido adjudicarle una causa eficiente. Desde la perspectiva agustiniana, el hombre es el responsable del mal y no Dios. Con esta teoría se aparta del intelectualismo moral platónico, no se obra mal por ignorancia, para Agustín de Hipona, sino en el uso del libre albedrío con el que Dios nos ha dotado, podemos comportarnos bien o mal. En relación con la cuestión de la libertad y el libre albedrío, pues hay que decir que el cristianismo sostiene que Dios pedirá cuentas al hombre de sus actos y le premiará o castigará en la otra vida. Esta doctrina conlleva también la defensa de la libertad humana. El hombre, por tanto, ha sido creado libre, con capacidad para volverse hacia Dios o apartarse de él. Además, San Agustín distingue entre dos conceptos de libre albedrío o de libertad, que sería libre albedrío y libertad. El libre albedrío para él es claramente la capacidad que tiene el ser humano de obrar voluntariamente y que a partir del pecado original está orientado hacia el mal. Y por otra parte, la libertad es la capacidad para hacer únicamente buen uso del libre albedrío. En eso consiste la auténtica libertad, que necesita también de la gracia divina. En este sentido, el alma humana para él, para Agustín, es un alma caída a causa del pecado original y como consecuencia tiende hacia la materia y acaba tiranizada por el cuerpo, es decir, no puede evitar pecar. La humanidad está, por tanto, condenada por el hecho mismo de arrastrar el pecado original. Pero San Agustín, a diferencia del pelagianismo, defiende que el alma caída no puede salvarse por sí misma si Dios no le concede la gracia de poder levantarse. Solo la gracia divina, que Dios otorgará a los elegidos por él, hará libre a la voluntad, porque la auténtica libertad consiste en hacer buen uso del libre albedrío, es decir, en hacer el bien y no el mal. Como se puede ver, la libertad y el libre albedrío no son para Agustín términos sinónimos. La relación que existe entre estos dos conceptos queda expuesta, por ejemplo, en unas palabras de Gilson. No hay que olvidar, dice Gilson, que la gracia es un socorro que Dios pone a disposición del libre albedrío, por tanto no lo elimina, sino que coopera con él, restituyéndole la eficacia para el bien de que el pecado le había privado. Para hacer el bien se requieren dos condiciones, un don de Dios, que es la gracia, y el libre albedrío. En relación con la historia y la ciudad de Dios, pues cabe decir que San Agustín escribe La ciudad de Dios tras el saqueo de Roma por Alarico en el año 410, para defender al cristianismo de la acusación de ser el causante de la decadencia de Roma. Esta obra, que tardaría 15 años en terminar, constituye una reflexión acerca de la historia desde el punto de vista cristiano. La historia humana es la historia de la redención de los hombres por Dios, es una historia de salvación. La encarnación del Verbo, es decir, el nacimiento de Jesucristo, marca los tres tiempos históricos, el pasado antes de Cristo, el presente en Cristo y el futuro después de Cristo, y hasta el final de los tiempos, cuando llega el reino de Dios y el final de la historia. La historia, por tanto, para Agustín y por tanto el tiempo, vienen a ser como una línea que progresa desde la creación a la llegada del reino de Dios. La concepción griega del tiempo, que no incluía el concepto de creación, era muy diferente. En la concepción griega antigua, el tiempo se concebía como algo cíclico, como un círculo, puesto que el mundo era eterno y no tenía principio ni fin. Frente a esta concepción del tiempo, San Agustín introduce en la filosofía y en la teología el concepto lineal del tiempo y de la historia propios del cristianismo. Desde su perspectiva, desde el principio de la historia, dos ciudades conviven en el mundo, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. San Agustín afirma que cada uno de nosotros pertenece a una de las ciudades, en función de si ama a Dios o si se ama exclusivamente a sí mismo. Cada cual puede saber a qué ciudad pertenece volviendo la mirada a su interior, a su yo interno. Esta distinción no se corresponde exactamente con la división entre la Iglesia cristiana y la sociedad civil. En cualquier caso, hay que decir que desde su perspectiva está claro que en el juicio final ambas ciudades se separarán y solo los que pertenecen a la ciudad de Dios, los que aman a Dios, se salvarán. De todas formas, él considera que solo en un Estado cristiano puede haber verdadera justicia. La Iglesia, que encarna los principios cristianos, debe transmitirlos al Estado y por tanto es superior a él.
Agustín defiende, por tanto, frente al donatismo, la intervención de la Iglesia en la sociedad civil. Esto es lo que se llama también agustinismo político. En la Edad Media se interpretaría la teoría agustiniana de las dos ciudades en el sentido de identificar la Iglesia con la ciudad de Dios y, por tanto, considerar que el poder temporal, o sea, el gobierno, el Estado, debe estar supeditado al poder espiritual, es decir, a la Iglesia. Esta doctrina, como ya comenté, recibe el nombre de agustinismo político. El donatismo, por ejemplo, era un movimiento religioso cristiano del siglo IV condenado por la Iglesia, que no aceptaba que los pecadores pudiesen formar parte de la Iglesia y exigía la pureza de los sacerdotes. Y esa pureza implicaba, entre otras cosas, que no debían intervenir en asuntos políticos. En relación con la ciudad de Dios hay un fragmento muy bonito de Agustín, de la ciudad de Dios, que dice así, escribe Agustín: dos amores han dado origen a dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, a la terrena, y el amor de Dios hacia el desprecio de sí, a la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de ésta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella se engríe en su gloria. Esta dice a su Dios: gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que somete. En la segunda se sirven mutuamente en la caridad, los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama su propia fuerza en los potentados. Esta le dice a su Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Un magnífico texto del propio San Agustín. También en otro fragmento de la ciudad de Dios, el propio Agustín distingue dos tipos de libre albedrío. Él dice que hay un primer tipo, que es el libre arbitrio, con el que Dios creó al hombre y que éste podía utilizar para pecar o no pecar. Este libre albedrío permitía al hombre adquirir méritos ante Dios, pero haciendo un mal uso de él cometió el pecado original. Y hay un segundo tipo que, según él, consiste en no poder pecar. Es el que Dios concede a la naturaleza caída del hombre. El autor lo denomina libertad, porque hace del hombre un ser verdaderamente libre. Este libre albedrío permite al hombre recibir el premio, que es la salvación. Y el primer libre albedrío es un don de Dios en el momento de la creación, mientras que el segundo solo puede adquirirlo el hombre por la gracia divina, puesto que ya no puede salvarse por sí mismo. En cuanto al concepto del mal, aunque ya lo he explicado, lo vuelvo a reexplicar. Agustín de Hipona entiende el mal como privación del bien por influencia neoplatónica. En el caso del mal moral, por ejemplo, es decir, del pecado, dicho claramente, el alma se ha apartado de Dios, su bien, y se ha hecho esclava del cuerpo. El mal, por tanto, no está en la materia, sino que nace de la voluntad humana, del mal uso que el hombre hace del libre albedrío con que Dios nos ha dotado. Es el hombre, por tanto, el responsable del mal y no Dios. En cuanto a otras cuestiones, pues cabe decir que Agustín de Hipona ha tenido mucha influencia a lo largo de la Edad Media en el pensamiento cristiano y en la filosofía también, y su influencia sigue extendiéndose durante la Edad Moderna, siglos XVI, XVII, XVIII, hasta el XX y XXI, sigue presente en los dogmas cristianos, es uno de los grandes teólogos de la Iglesia cristiana, junto con Tomás de Aquino. El primer gran teólogo católico cristiano ha sido precisamente Agustín de Hipona. También hay que remarcar que él se interesó siempre muchísimo por la pura filosofía, también por supuesto leyó las obras de Aristóteles y de otros pensadores, y aunque se inclinó más bien por el platonismo, por su forma de pensar, etc., pues hay que reconocer que tuvo pues una repercusión extraordinaria a nivel de filosofía, a nivel de teología, en toda la historia del mundo occidental. Y pues de hecho, pues también no hay que olvidar que fue profesor de retórica durante una serie de años, o de filosofía podríamos decir también, y era un gran maestro del lenguaje escrito y del lenguaje hablado, porque sus sermones también eran muy alabados, muy admirados por los que le escuchaban cuando estaba en Hipona, y de hecho pues hay testimonios de cómo explicaba sus sermones, cómo hablaba a sus feligreses, etcétera, de una manera directa, brillante, magnífica, y todo eso pues unido a que escribió gran cantidad de obras y que son la base de la teología cristiana. Por tanto, su influencia se ha extendido muchísimo por todo el mundo.
En ese sentido, es un filósofo que se pueden leer sus obras. Yo diría que la más accesible para el público en general es las Confesiones, precisamente, porque expresan ideas, sentimientos y emociones que son comunes y que son también las propias del siglo XXI, porque son reflexiones íntimas, personales, atemporales, podríamos decir. Y luego, en cuanto a sus tratados filosóficos o teológicos, pues también son brillantísimos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.